Bueno, es domingo 14 de junio. Les quería pasar un poco cómo está la situación en San Pablo y Brasil. Porque si escuchamos las noticias de Globo, están todos muriendo. Entonces vamos a ver cómo están los números. Primero, un análisis interesante. Es algo para, digamos así, separar lo que es verdad de lo que es mentira. Porque con este COVID pasa una cosa horrible política donde nadie sabe lo que está realmente ocurriendo. Entonces vamos a ver. Estoy acá con los números que estarán publicados en mi sitio, danielhabib.com en inglés, para mostrarles lo que está pasando con los últimos 14 días con la Municipalidad de San Pablo. Esos son los números para los pacientes que dependen de la asistencia médica municipal. O sea, estos no son los números de Einstein, Osvaldo Cruz, Sirio Libanés, donde hay lechos de unidad de cuidados intensivos tranquilos, no hay ningún problema. Están con 30% de la capacidad, entonces eso no es problema. Y el hospital también con muchos lechos vacíos, se puede hospitalizar sin problema ninguno. Pero lo que nos interesa ahora es hacer un estudio al respecto de qué pasa con COVID dentro de la ciudad de San Pablo. ¿Está aumentando, está bajando, estamos en un plató? Entonces ahí vienen los números. Yo tengo acá los números de los internados en hospital de campaña. Anhembi tiene 1800 lechos, Pacaembu 200. Después, los internados en todos los hospitales municipales, los subcontratos, contractualizados y no. Y después los pacientes que están en unidad de cuidado intensivo. Como estos son números fijos dentro de la enfermedad, ya les voy a explicar, podemos con eso tener una buenísima idea de lo que está pasando con el número de casos. ¿Tenemos más casos o no? Entonces es así. De cada 100 pacientes que tienen COVID, el 80, 82, 83 de estos casos lo pasan muy bien. Cuando digo muy bien, no es que están muy bien, es que no están graves para ir al hospital. Entonces van a tener dolores musculares, dolor de cabeza, a veces muy intenso. No lo pasan bien, pero es una gripe mucho más fuerte. Pero no para estar con neumonía, no para necesitar oxígeno. Es esto que quiero decir. Muy bien, entonces dentro de los 100 pacientes tenemos más o menos esta cantidad que está razonablemente bien. Malos pero bien. ¿Me entienden? Lo que quiero decir es malos, pero no para necesitar oxígeno. Muy bien. Después tenemos más o menos 15-17% que lo pasan mal y necesitan oxígeno. Y después 2-3% que van a estar súper mal y necesitan de cuidado intensivo y a veces de ventilación mecánica. Esa es otra cosa. Entonces, al mirar los números de hospitalizados, al mirar el número de pacientes en unidad de cuidado intensivo, en ventilación mecánica, uno sabe si estamos subiendo plató o bajando. Porque ahí tenemos los números que son oficiales de la ciudad de San Pablo, están acá. Después, si usted quiere mirar en internet, está ahí. Pero van a estar en mi sitio también, porque yo imprimí todos los datos. Muy bien, ¿qué tenemos del 1 de junio? 14 días atrás. ¿Por qué hice eso? Porque como COVID exige una hospitalización muy, digamos así, muy extensa, los pacientes que se hospitalizan quedan mucho tiempo. No se puede analizar día a día, tenemos que analizarlo con 15, quizá hasta 20 días. Tenemos del 1 al 14 de junio. El 1 de junio en Anhembi, 1800 lechos, teníamos 430. Bastante lechos vacíos. Pacaembu con 200 lechos, 108. Internados total con la municipalidad, 1776. En UTI, 740. En ventilación mecánica, 479. Y con una tasa de ocupación de UTI del 62%. Que tenemos ahora el 14. Anhembi, 301. Teníamos 430. Ahora tenemos 301, con un hospital que tiene 1800 lechos. Vean que está vacío.
Pacaembu tenía 108 lechos, la mitad de la ocupación, poco más. Ahora tenemos solo 50. Entonces bajó. Esos son hospitales únicamente para COVID. Entonces sabemos que por estos hospitales hay lechos y no está subiendo, para el contrario, está bajando. Muy bueno. Después vamos a ver lo que pasa con todos los pacientes internados en la municipalidad. El 1 de junio teníamos internados 1776. Ahora tenemos 1709. Bajó. De 1776 a 1709. No es mucho, pero bajó. Vamos a ver internados en lechos de unidad de cuidado intensivo. El 1 de junio 740. Hoy 722. Bajó. En ventilación mecánica. El 1 de junio 479. Hoy 420. Entonces, estos números están muy buenos. Bajó todo, bajó el número de internados en hospital y campaña y bajó el número de internados en hospital y en unidad de cuidado intensivo. Entonces, eso para la municipalidad de San Pablo es buenísimo. Significa que estamos bajando. Y estos son números fijos, uno los conoce. No se puede haber disputa política de decir que Bruno Covas o Doria o Bolsonaro hice eso o aquello. Eso es así. Estos son números fríos y calculados. Entonces, de lo que entiendo, estamos bien. Ahora, donde no estamos bien es en Brasil. Porque en Brasil, el 22 de mayo, teníamos 95 muertos por millón de habitantes. Entonces, mire ahora lo que voy a analizar. Esa es otra cosa. Si se mira lo que te dicen la Globo, dicen que hoy tenemos más muertos que Inglaterra. Pero por supuesto, porque en Inglaterra son 67 millones de habitantes y acá 212 millones. ¿Cómo se pueden comparar cosas tan distintas? ¿Se pueden comparar un tomate con una manzana y decir que lo vamos a comparar? ¿Pero de qué manera? ¿Cómo hacen eso? Esos son números totalmente ridículos. No se pueden comparar. Vamos a comparar los muertos por millón de habitantes. Entonces vamos a ver cómo estábamos. El 22 de mayo teníamos en Estados Unidos casi 300 muertos por millón de habitantes. Ahora 356. Un aumento del 8%. En Brasil, ahí la cosa es mucho más seria. 95 para 202. 110% de aumento. Eso es mucho más. Inglaterra 536, ahora 614, 15% de aumento. Entonces ahí la epidemia, que no me vengan a decir que se está bajando, no está bajando. Con casi 21 días, un poco más, 23 días, decir que hay más muertos es porque no está bajando nada. Esto es la realidad, esto es los que se encuentran, los muertos, generalmente. Porque hasta acá en Brasil hay una duda si están contando los muertos o no. Pero vamos a considerar que sí. Si están en Inglaterra todavía subiendo, ¿cómo pueden decir que lo estabilizaron? Y la misma cosa para Francia. Tenían 433 el 22 de mayo, hoy tienen 451, más 4%. Entonces no está bajando la curva, está subiendo. Muy poco, pero está subiendo. El único país interesante es España. El 22 de mayo tenían 612. Ahora tienen 580. No es que se resucitaran algunos. Es que se pararon de morir las personas porque no hay más casos. Es así que se analiza eso. ¿Por qué digo que los muertos por millón de habitantes te dicen lo que están haciendo los países? Porque es así. Cuando consideramos la enfermedad, ¿cómo se sabe? Es una tasa fija. Los muertos son una tasa fija dentro del porcentaje de enfermos. Vamos a tomar 100% de 100 pacientes que están enfermos con COVID. Y vamos a tomar una tasa de mortalidad que nadie sabe exactamente cuál es, pero es probablemente alrededor de 1%. Entonces, mire, si se muere un paciente de cada 100, al morir más gente es porque hay más pacientes. Eso es muy lógico. Entonces es así que analizo las cosas.
Y así que tenemos una idea si estamos subiendo en plató o bajando, que es lo que nos interesa. En Estados Unidos, 8% más en 23 días. En Brasil, 110%. Entonces está subiendo bastante. Pero también hay otra cosa que quiero explicar, es que Brasil no es un país. Para ustedes que no viajaran no entienden eso, pero si uno va a Río de Janeiro, al sur del país, a Manaus o en el nordeste, va a entender que son regiones totalmente distintas, uno no tiene nada que ver con la otra. Es realmente muy interesante de ver Brasil. Son países, no es un país, es enorme y muy distinto. Pero el único país donde hubo una disminución de los casos, congratulaciones, es en España. Estaban en 612, están en 580, muy bueno. Y esto significa que están con menos casos, menos muertos. Los que estaban en unidad de cuidado intensivo se recuperaron. ¿Cómo están los otros países? Perú 202, casi como Brasil. Los que hicieron muy bien el trabajo es Alemania. Están alrededor de 100, 4 veces menos que Francia, 6 veces menos que Inglaterra. Eso para ver cuáles son los países que están haciendo las cosas correctamente. Y Hong Kong están sorpresos. Le voy a dar el número porque es algo de estar así. Uno tiene que caerse al suelo. 0.5 muertos por millón de habitantes. Tuvieron desde el empezar la epidemia 4 muertos. 4 muertos. 4. Pero por supuesto es que Hong Kong ya estaba acostumbrado con epidemias porque ya tuvieran otros SARS. Entonces sabían cómo hacer las cosas. Pero ellos hacen la mascarilla en todos. Y eso tengo un video de un francés el 1 de abril, que el 31 de marzo, que estaba allá. Lo puse en mi Instagram, donde están todos con mascarillas. Y a mí me parece que cuando vamos a empezar a emplear las mascarillas no se va a pasar casi más nada con nadie. Porque la gran fuente de transmisión es por las gotículas cuando hablamos. Y más tiempo hablamos, más pasan las gotículas. Entonces ahora el secreto es las mascarillas, y si estás conversando, haciendo diálogo con alguien lejos, y el diálogo el más corto posible. Esas son las noticias. Para San Pablo me parecen buenas. Estoy confidente, pienso que lo estamos arreglando bastante bien. Mismo que te digan que no, no es verdad. Y en Brasil, no. En Brasil estamos subiendo de una manera acelerada y peligrosa. Vamos a ver lo que pasa con más 15 días. Todavía estamos en 202 millones muertos por millón de habitantes. Inglaterra 614, 3 veces más. Me parece un poco difícil que nosotros lleguemos a 600 muertos por millón de habitantes. Vamos a ver, porque uno con COVID no puede decir nada de lo que va a pasar mañana. Tenemos que observarlo paso a paso. Es eso. Gracias.